a continuar con el tema que habíamos comenzado la semana pasada. En la semana pasada habíamos hablado de este tema, trabaja con Jesús. Y ahora vamos a hablar diligencia en el trabajo. Pero quisiera recordar algunas cosas del tema anterior, de este tema del trabaja con Jesús. Estábamos hablando de que Jesús estaba en el lago de Genezaret y ahí la gente se agolpó para escuchar la palabra, y entonces él entró en una de las barcas y desde allí les enseñaba a la gente. Y entonces le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y le dijo Simón: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vemos que muchas veces sucede que el trabajo es infructuoso, así como estos pescadores habían estado trabajando tanto toda la noche y no habían pescado nada. Pero el Señor les dijo: boga mar adentro y echen las redes para pescar. Y entonces ellos hicieron eso, y siendo una hora inapropiada, siendo que ellos profesionales de la pesca, con todo el esfuerzo que habían hecho no habían encontrado nada, entonces ellos obedecieron a Jesús y encerraron gran cantidad de peces. Entonces, qué bueno es poder trabajar con Jesús. Amén. Con Jesús podemos tener resultados, podemos tener bendición en nuestro trabajo. Nuestro trabajo, el esfuerzo que nosotros hacemos no es en vano si le damos el primer lugar a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la idea, hermanos, es que nuestro trabajo no es nuestro Dios. Algunas personas dicen: si no trabajo no como, no tengo para nada. Y es cierto que el trabajo es importante, pero hermanos, Dios es Dios. Y si le ponemos a Él en el primer lugar, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Si le ponemos a Él en el primer lugar, habrá buenas pescas. Amén. Habrán buenos resultados del trabajo. Si es que nosotros le ponemos al Señor Jesús en el primer lugar, si le invitamos para que esté en la barca de nuestra vida, cuando hacemos su voluntad, entonces vamos a ver resultados buenos en nuestro trabajo, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Estábamos también hablando de que debemos buscar a Dios, a su palabra, como que estuviéramos buscando la plata o el oro. O sea, buscar plata, buscar oro, significa trabajar. Y si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice Proverbios 2, 4 y 5. Entonces debemos poner por lo menos el mismo interés que se pone para trabajar en los trabajos normales. Se debe poner por lo menos ese mismo interés en buscar la palabra de Dios, en conocer las cosas de Dios. Lo cierto es que ponemos al último las cosas de Dios, la oración, la palabra, todo es importante. No puedo porque trabajo, no me queda tiempo para leer la Biblia, para orar, no me queda tiempo. Entonces, eso es lo que nos perjudica, hermanos,
lo que nos perjudica en el trabajo es que no le damos el suficiente tiempo a Dios. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces necesitamos poner el empeño en cuidar nuestra vida espiritual de una manera disciplinada. Por ejemplo, hay que ser fieles en tener un tiempo de oración, en tener un tiempo con la palabra. Hay que procurar ser fieles. No deje que todos los afanes de la vida opaquen o anulen el estudio de la palabra o también la oración. No podemos nosotros ser cristianos que no oramos, que no leemos la Biblia, que no estudiamos la Biblia, porque nosotros necesitamos alimentarnos, porque no solo de pan vive el hombre, no solo del trabajo material vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces necesitamos darle también el tiempo a Dios. Hay que procurar separar el tiempo, valorar ese tiempo, apreciar ese tiempo, cuidar ese tiempo que uno tiene con la palabra y con la oración. No se descuide. Al principio de pronto se puede hacer 5 minutos de orar, 5 minutos de leer la Biblia, 5 minutos de reflexionar y aplicarse la palabra. Puede ser al principio, pero después ya puede ir creciendo, puede ser media hora, o sea, 10 minutos lo uno, lo otro y lo otro, 10 minutos, media hora. Y el Señor les dijo a los discípulos que les dejó esperándole mientras Él oraba, les dijo, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Y esto nos da la idea de poder separar por lo menos una hora para orar, para estar con la palabra, para reflexionar la palabra, por lo menos una hora. Tal vez usted o yo decimos, pero una hora, no puedo. Y eso es lo que necesitamos valorar, lo que necesitamos hacer, es darle al Señor por lo menos una hora. Pero si está todavía en esa práctica, por lo menos media hora. Dele al Señor media hora en leer la Biblia, en orar. Dele al Señor media hora. 8 horas le damos al trabajo. 8 horas. Y no le podemos dar una media hora, una hora al Señor, a su palabra. Creo que debemos ser consecuentes y saber de que el darle a Dios el tiempo que se necesita, eso es importante aún para que nos vaya bien en el trabajo. El trabajo es más llevadero, más productivo. El trabajo, aún si tuviera problemas de trabajo, son solucionables cuando Dios está con nosotros. Amén. Y si nos metiéramos en un problema de trabajo, de pronto alguna situación, un problema de trabajo, si estamos con Jesús, vamos a salir bien. Amén. Aún en esas situaciones. Y entonces, hermanos, vemos que necesitamos darle al Señor, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Con una vida superficial, por ejemplo, me despierto, digo, ay Dios mío, ya estoy atrasado y me apuro y no tengo tiempo ni siquiera para orar tranquilamente un minuto.
Y entonces ahí de carreras no podemos nosotros vivir espiritualmente. Entonces sí necesitamos ser un poquito más dedicados a las cosas de Dios. Aquí estamos viendo que lo que pide la palabra en el libro de los Proverbios es buscarle así como buscamos la plata, así como buscamos el oro. También, hermanos, vemos en el ejemplo de los discípulos que fueron en la barca y pescaron cuando el Señor les dijo que echen las redes para pescar. Ellos, aún en contra de su razonamiento, aún en contra de sus conceptos profesionales, ellos lo hicieron en obediencia a la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos recibieron la bendición. Alcanzaron una gran pesca. ¿Por qué, hermanos? Por la obediencia. Entonces, cuando nosotros trabajamos en obediencia, le incluimos a Dios en nuestro trabajo, hacemos las cosas bien, obedecemos a Dios, entonces Dios nos va a bendecir en el trabajo. Amén. También, hermanos, habíamos visto cómo David vio que en la casa de Obed-edom, a donde que había llegado el arca del pacto, en ese tiempo era la presencia de Dios. Y estaba el arca del pacto en la casa de Obed-edom, y allí Dios le había bendecido su trabajo, su salud, su familia, todo había bendecido Dios, mientras el arca del pacto estaba en la casa de Obed-edom. Y entonces David, al oír esto, fue a traer el arca del pacto a Jerusalén. Y entonces él vino danzando, alegre, con todas sus fuerzas. Y nosotros estábamos hablando de que debemos nosotros también tener la presencia de Dios y experimentarla con alegría y no de una manera muy insensible. O sea, debemos participar en la alabanza como muchos lo hacemos, con alegría, con ánimo, con gozo, expresando lo que estamos cantando. Porque a veces nosotros estamos cantando, tal vez, por ejemplo, soy libre, libre, libre. Y estamos ahí, soy libre, libre, libre. Entonces, más caídos que estar bien. Entonces, a veces, como un pastor dice, que los cristianos mentimos cuando cantamos, porque cantamos cosas que no estamos experimentando, así como lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, decimos, cantaré con alegría las victorias del Señor. ¿Y dónde está la alegría? A veces no hay alegría. Entonces, pero hermanos, hay que ser agradecidos con Dios. Si Él está con nosotros, así como Dios bendijo la casa de Obed-edom, el trabajo, las tierras, la familia, la salud, también, hermanos, Él quiere bendecirnos a nosotros. Amén. Y por eso tenemos que alabarle con alegría. Debemos ser agradecidos con Él por toda la bendición que Él tiene para sus hijos. Amén. Aunque de pronto las situaciones sean difíciles, pero con Jesús vamos a estar bien. Amén. Con el Señor vamos a ver bendición. Aunque haya tenido días duros, haya tenido días difíciles, pero cuando el Señor esté en la barca de nuestra vida y nosotros le obedecemos, vamos a ver la bendición material. No estamos hablando de bendición espiritual, porque la bendición espiritual estaba ahí en abundancia. Jesús mismo estaba ahí. Y por eso
Pedro se asombra, no por la cantidad de peces que habían pescado, sino por la persona que estaba ahí delante. Y hermanos, entonces la bendición espiritual está ahí en abundancia, Jesús. Pero también la bendición material está ahí, en abundancia, la cantidad de peces que habían pescado. Entonces, hermanos, obedecer a Jesús es necesario, que Jesús esté en la barca de nuestra vida y poner en práctica su palabra. Vamos a ver esta parte de la diligencia en el trabajo. ¿Qué significa la palabra diligente? Es una persona cuidadosa, rápida en hacer una cosa, exacto, activo, pronto, ligero en obrar. Esa es una persona diligente. No es una persona que se le necesita empujar, insistir, repetirle varias veces alguna cosa. Una persona diligente más bien es cuidadosa y rápida en hacer una cosa, exacto, activo, ligero en obrar. Dios le dio al hombre el trabajo como bendición, y siempre el trabajo es bendición. Podemos nosotros ver en Génesis el capítulo 2, el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Entonces vemos que Dios le puso al hombre y le dio el trabajo de labrar y cuidar el huerto del Edén. Le dio como bendición en el huerto del Edén. Una tierra, si en la actualidad nosotros decimos la tierra es generosa. Hay lugares que la tierra sin sembrar da fruto, da frutas. Y hermanos, la tierra es generosa. Dios le dio la orden de que produzca. Le dijo nazca de la tierra hierba verde, hierba que dé frutos, cosas así. Y entonces Dios le dio a la orden a la tierra que produzca. Y la tierra produce siempre. Por eso, como les repito, decimos la tierra es generosa. Ahora, Dios es generoso, en verdad, porque Dios dio esa orden a la tierra. Y Dios le dio al hombre el trabajo antes del pecado. Entonces, el trabajo no es consecuencia del pecado. Ahora, vemos que el hombre tenía que labrar la tierra y cuidar. El trabajo es una bendición. Ahora, cuando el hombre pecó, Dios le dijo que tenía que comer con el sudor de su frente y que la tierra le iba a producir espinos y cardos. Y ahora sí, el trabajo era una lucha, un desafío. Enfrentar a la tierra que le produciría espinos y cardos. En vez de tener la abundancia del Edén, fue un desierto que tenía que enfrentar y de ahí poder comer con el sudor de su frente. Pues así ha sido. Hay que esforzarse, hay que ver que se pueda salir adelante en frente de un trabajo que muchas veces no es tan fácil, es cuesta arriba, difícil, una u otra cosa se vienen en contra. Pero hermanos, cuando volvemos a Cristo, nosotros en Cristo Jesús podemos nuevamente tener bendición en todo lo que hacemos. Es decir, que cuando nos convertimos a Cristo, volvemos al Edén. O estamos, no de una manera plena, pero estamos volviendo al Edén porque podemos volver a tener la bendición de Dios en todo lo que hacemos. Y veamos ahora en el libro de Proverbios, capítulo 6, del versículo 9 para adelante.
Se debe trabajar con diligencia, no con pereza. Cualquier cosa que nosotros hagamos, debemos hacerla no por obligación, no por carga, no por un peso, sino por servir, porque se debe hacer delante de Dios y se debe hacer con diligencia. Proverbios 6, que estaba diciéndoles desde el 9, habla la palabra: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Mira a la persona que está a su lado. Mira a la persona que está a su lado. Dígale este versículo. Proverbios 6:9. Dígale. Bueno, espero que no haya. Pero mire, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Entonces, uno puede ser diligente o puede ser perezoso. Pero veamos aquí estos versículos. Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar, mano a mano. Algunas personas descansan para seguir descansando. Un poco de sueño, dormitar otro poco. Dice, así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Entonces, hermanos, ¿qué se puede esperar si no se pone diligencia, si todo se hace ahí lento, sin cuidado, sin prolijidad las cosas? Entonces, dice aquí, te llegará la miseria, la pobreza como un hombre armado. Proverbios 24, versículo 30, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto la tierra, y la cerca de piedra ya estaba derribada. Miré y lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección. Un poco de sueño, dormitar otro poco y otro poco descansar, mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. También está hablando acerca del hombre perezoso. Junto a la viña, dice, vi un hombre falto de entendimiento. En realidad decimos que la tierra es productiva, que la tierra es generosa. Pero aquí este hombre tenía una viña, pero era perezoso. Y entonces, ¿qué había pasado? Lo que sucedió es que crecieron los espinos, las ortigas, la mala hierba, la cerca, que era una cerca bonita de piedra, por el paso del tiempo y la falta de cuidado se había derribado, se había caído. Hermanos, entonces, fíjese que hasta la cerca de piedra, que uno piensa que nunca se va a caer, pero también por el descuido, por alguna situación, se caen. Y dice que vio que habían crecido los espinos, las ortigas habían cubierto la tierra, la cerca de piedra ya estaba derribada. Y miré y lo medité en mi corazón, lo vi y aprendí la lección. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué estaba todo eso? ¿Por qué creció la mala hierba? ¿Por qué habían crecido los espinos? Y de pronto inclusive el huerto o la viña que antes producía ya no producía. Un poco de sueño, dormitar otro poco descansar. Entonces, fíjese, voy a dormir para después descansar. Voy a descansar para ir a dormir. Dice, así llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado.
En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, nuestro llamado es no conformarnos nosotros mismos y motivar, amonestar de pronto a alguien que es incumplido, atrasado, no pone empeño en las cosas, amonestarle a esa persona, que no deje esa actitud de darle espacio al ocio, y que alienten a los de poco ánimo. Entonces, hermanos, esta es nuestra labor. Nosotros mismos debemos levantarnos, nosotros mismos debemos motivarnos. Sabe que a veces solo por la obligación de que le multan no llega tarde, porque si no le multaran, todo el mundo sería un tremendo atrasado, hasta los cristianos. Pero a veces somos responsables solo porque caen las reprensiones, las multas, las notas de observación en el trabajo, de pronto un memorándum advirtiéndole algo. Y entonces ya, hermanos, están advertidos. Y a veces uno no es cumplido por eso, solo por eso, porque de lo contrario, por eso a veces en la iglesia no somos cumplidos, porque acá en la iglesia no hay multas. No hay multas por atrasos, no hay multas por faltas a la célula, no hay multas por falta a la iglesia. Entonces, nos tomamos muchas veces todas las libertades y no somos responsables con Dios. Por eso habla aquí el apóstol Pablo que se amonesten a los que tienen poco ánimo, que alienten a los que tienen poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes y que seamos pues pacientes para con todos. Cuando hay diligencia, no se necesita que le estén insistiendo en cosas. No tienen que decirle 2 veces alguna cosa. No tienen que estarle atrás viendo que haga algo o que haga bien algo. Hermanos, una persona que tiene diligencia es confiable y se gana el respeto, la confianza de los jefes. ¿Por qué? Porque no hay que estar atrás poniéndole los ojos encima para que haga algo. Proverbios 22, 29. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará. Una persona que es diligente va a estar delante o sirviendo o trabajando para gente importante, no para la gente de baja condición. Entonces, vemos que el ser cuidadoso en el trabajo, el ser diligente, eso le va a poner en lugares importantes. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 13:4. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. Efesios 4:28 dice: el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. El que roba no robe más.
sino trabaje. Colosenses capítulo 3 del versículo 22 dice, esclavos, o sea, llamemos en este tiempo, aquí también la palabra dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Contextualizando, esto tiene que ver con los empleados. La mayoría de las personas están en un puesto o en un empleo bajo dependencia. Entonces, aquí está hablando, obedeced en todo a vuestros patrones terrenales. O sea, es un patrono o es un patrón, no sirviendo al ojo. O sea, no hay que estar fiel o activo solo cuando le ven, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Los cristianos no podemos ser personas hipócritas que solamente se ponen activos, diligentes cuando el patrón está ahí mirando, y cuando no está ahí, pues hacer lo que quiera. Los estudiantes muchas veces están bien quietitos cuando el profesor está mirándoles, cuando están dando el examen. Pero cuando el profesor se va, viva la fiesta, todos copiando. Y hermanos, los cristianos no podemos ser así. Yo ya me había convertido al Señor y estaba en el último año de la universidad. Y ahí el profesor dijo, ustedes ya son casi profesionales. Yo creo que se les puede confiar. Yo voy a salir, ya vuelvo. Y espero que ustedes sean confiables. Y él se fue. Claro que ¿quién no va a copiar? Hasta yo, hermano. Yo copié 2 preguntas. Pero, hermanos, eso pues vino a mi conciencia. Y entonces al lado de cada una de esas preguntas puse yo ahí copié. Pero los demás iban a la fiesta, hermanos, pero los que somos cristianos debemos no ser hipócritas, debemos ser fieles, primero delante del que nos salvó y también en las obligaciones que cada uno tiene que cumplir. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Fíjese, si usted trabaja, tiene que trabajar como para el Señor, no para los hombres, no para su jefe, no para su patrono, sino como para el Señor, porque de Él viene la recompensa. Amén. Y bueno, y usted puede decir, pero ¿cómo Dios me puede bendecir si yo estoy trabajando para mi jefe, para esta empresa? Dios le va a bendecir, porque cuando uno trabaja como para el Señor, la bendición viene de Dios. Dios usa milagros, Dios se manifiesta de manera sobrenatural cuando le estamos sirviendo a Él. Amén. La empresa puede de pronto prosperar, amén, gloria a Dios, porque nosotros somos bendición donde estamos. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén.
El trabajar bien honra a Dios. Si nosotros hacemos el trabajo bien hecho, esto honra a Dios. En la zona norte de Europa, ellos tenían unos principios bíblicos de trabajar bien para honrar a Dios. Y ellos prosperaron. Pero en la parte sur de Europa, ellos tenían el concepto de que el trabajo era para los esclavos. El trabajo hecho por las manos era para los esclavos. Y por eso es que en la parte norte de Europa ellos prosperaron. Noruega, Finlandia, Alemania, esos países de la parte norte de Europa. Pero los países de la parte sur de Europa, entre ellos España, eran más perezosos. Y entonces ellos el concepto, ese trabajo de manos es para los esclavos. Por eso mandaron traer bastantes latinos. Hermanos, y entonces podemos ver que también esos como principios, cuando vino la conquista acá a Latinoamérica, entonces nos dejaron también esos principios de falta de diligencia, de falta de amor y cuidado por el trabajo. Y hermanos, entonces podemos ver que en ellos, en los de la parte norte de Europa, la profesión era considerada como un ministerio para el Señor. Debo trabajar bien porque es mi servicio al Señor. Soy un buen médico porque le sirvo a Dios. Soy un buen abogado porque le sirvo a Dios. Soy un buen político porque le sirvo a Dios. Entonces ellos tomaban su profesión como un ministerio de servicio al Señor. Y lo tenían que hacer bien porque estaban sirviendo a Dios. Y lo hacían bien. Ellos se les conoce como los metodistas. Hacían todas las cosas metódicamente, con principios, con disciplina. Entonces, hermanos, ellos fueron prosperados. La parte norte de Europa alcanzó a tener empresas farmacéuticas, metalúrgicas, todo eso la parte norte de Europa. Pero la parte sur de Europa eran más dejados. Y hermanos, vemos esto claramente, la bendición de Dios. En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, del versículo 10, dice el apóstol Pablo, dice: y cuando estábamos con vosotros, les ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Bueno, entonces ahí está el límite, ¿cierto? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Tampoco coma. Y el Señor nos da oportunidades de trabajar. El Señor nos abre las puertas. Solo hay que actuar en lo que el Señor le propone. Cuando Dios nos bendijo con una casa, porque fue la bendición de Dios esa casa, porque esa casa se paga sola, es la casa que el Señor nos bendijo. Y esa casa tiene, aparte de nuestro departamento, tiene 2 departamentos más y tiene 2 mini departamentos más. Y yo pues cuando llegué a esa casa nunca había sido dueño de casa. Y entonces digo, y ahora, Dios mío, ¿qué será de hacer? ¿Qué será de hacer? Voy a entregarles las tarjetas de la luz. Y entonces comencé yo a hacer esas cositas pequeñas, hermanos. Y esa casa ha sido una bendición, porque esa casa, como les digo, se paga sola. Es bendición de Dios. Dios nos libró de un mal negocio en otra casa, nos libró,
y nos llevó a esa que ha sido la bendición de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener esa regla, ¿cierto? Cualquier trabajo que el Señor nos propone, hay que hacerlo bien. Y si es que no quiere trabajar, tampoco coma. Y fíjese, si yo hubiese dicho, ay Dios mío, si yo soy predicador, no soy cuidador de casas. Yo soy predicador. ¿Y qué voy a estar ahí cogiendo las facturas de la luz, distribuyendo a la gente? No, ¿qué voy a estarles ahí? O cuando hay algún departamento libre, estar promoviendo para que alguien lo arriende. No, yo soy predicador, yo no me meto a esos negocios de la vida. Yo no me meto yo no sé eso. Y hermanos, ¿qué hubiese pasado? Ni siquiera mis propios inquilinos pagarían el arriendo. ¿Por qué? Porque yo mismo no soy cuidadoso para nada. Pero gracias a Dios, hermanos, cuando yo me propuse pues ahí a llenar ese espacio y a tener esos pequeños cuidados, todo funciona, gracias a Dios. También debemos tener un sentido de honradez. En 2 de Corintios, del capítulo 8, vemos al apóstol Pablo que él tenía que administrar unos dineros que habían recibido para ofrenda y que tenían que llevar a Jerusalén. Y entonces él dice, evitamos así que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y hermanos, esto es importante. Nosotros debemos hacer las cosas con un sentido de honradez. No podemos engañar. ¿De qué cristianismo hablaríamos? Entonces, hermanos, hay que hacer las cosas con honradez, rectitud, delante de los ojos de Dios. Asimismo, hermanos, los países del norte de Europa aprendieron a respetar las cosas que no son propias en una actitud de honradez. Esto no es mío, esto le pertenece a la empresa. Pero en cambio acá dicen, el jefe se ha descuidado, compañero, vea, el jefe no está, llevémonos los materiales de aquí de la empresa. Es que hermano, yo soy cristiano, no puedo hacer eso. No sea tonto, llevémonos nomás. Bueno. Hermanos, los cristianos se meten en cosas así. Hermanos, cuando no es suyo algo, no es suyo. En Noruega, los dueños de los plantíos, aparte de las ventas a las transnacionales, decidieron poner lo que les sobraba y lo pusieron a la venta en la calle. Cada uno tenía que coger lo que necesitaba y dejaba el costo. Tremendo eso, ¿verdad? Aquí si usted deja las cosas, alguna cosa por ahí, se van llevando con todo. Si dejó hasta una mesita y las cosas encima, con mesa y todo. Ten misericordia, Señor Jesús. Entonces, vemos que esa actitud de respeto, allá por ejemplo en Alemania, nadie controla el paso al bus. Si aquí nadie controlaría el paso al bus, nadie pagara. Estuvimos en Israel nosotros y nos pasamos en el bus porque nadie estaba controlando. Lo siento, no hay nadie. No hay nadie cuidando, adentro nosotros. Y bueno, ya ha sido de comprar una tarjetita y cosas así.
Pero hermanos, ahí nadie controla, hay naciones donde nadie controla. Y entonces hay una actitud de honradez, que eso aprendieron desde los tiempos de Juan Wesley. Cuando Juan Wesley, ellos enseñaron la palabra de Dios, entonces ellos promovieron este tipo de disciplinas cristianas y respeto. Entonces, nosotros debemos aprender un sentido de honradez en lo que hacemos. No podemos nosotros ser deshonrados en lo que se hace. Por ejemplo, si usted va a vender un metro de tela, no un metro de leche, un metro de tela, pero dice, aquí tengo un corte de 2 metros de tela, le vendo, vecino. Y usted no lleva 2 metros, sino solo ha sido 1,80. Pero ahí ya está ofreciendo de 2 metros. Hermanos, no se puede, los cristianos debemos hablar la verdad. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que trabajar honradamente. También otra cosa que nos habla la palabra, hay que redimir bien el tiempo. Pero hermanos, hemos aprendido la diligencia en el trabajo, porque si nosotros hacemos las cosas con cuidado, diligentemente, no delante de los ojos de los hombres, Dios nos va a bendecir, porque si lo hacemos delante de Dios, la recompensa viene de Dios. Aunque estemos trabajando para un jefe, para una empresa, pero la recompensa viene de Dios. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos enseña todas estas áreas que son también espirituales. No solamente lo espiritual es lo que tiene que ver con el reino de los cielos, la salvación, la santidad. También estas partes son áreas espirituales que debemos nosotros poner en práctica. Señor, a donde que debemos trabajar con diligencia, trabajar honradamente, respetar a nuestros jefes, a nuestros patronos. Señor, yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, porque hay una promesa que el que es diligente delante de los reyes estará, y no delante de los de baja condición. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Manténgase en esa actitud de oración. Órele al Señor. Si de pronto ha tenido alguna situación que aún falló delante de Dios, en su trabajo falló delante de Dios más que delante del jefe, falló delante de Dios. Pero Dios, que sabe todas las cosas, Él nos perdona, nos limpia y nos ayuda. Señor amado, te ruego, Señor, que toques a cada persona. Y si es que hay alguna persona que está por primera vez aquí, Señor, yo te pido que bendigas su vida, que permita, Señor, que pueda encontrar la salvación y la vida eterna. Manténgase en esa actitud de oración.
ahora mi vida dispuesto a obedecer. Estoy quebrado.